La paz de nuestro buen Dios y Salvador Cristo Jesús sea abundantemente con cada uno de ustedes, apreciados hermanos y amigos. Infinitas gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad y este medio también para llegar a ustedes con el propósito de que sus vidas sean bendecidas, sean edificadas. Eso es lo que nos mueve a nosotros a hacer estos videos, de que usted pueda crecer en la gracia y en el conocimiento que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos en esta hora a ver una historia donde un rey firma un decreto para prohibir que unos siervos del Señor oren al Señor. Por eso nuestro título de hoy, Orando a pesar del decreto real. La encontramos en el capítulo 6 del libro de Daniel, del verso 1 en adelante. Me gustaría leer toda la historia, pues ustedes saben, por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo. Dice la Escritura en el capítulo 6 del libro de Daniel, de los versos número 7 en adelante: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Esta historia, mis apreciados hermanos, es una de las tantas historias que encontramos en las Escrituras que tienen grandes y profundas verdades para compartir a cada una de nuestras vidas. Ustedes recordarán que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia siendo muy jovencito, probablemente en el año 605 antes de nuestra era cristiana, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió Jerusalén. Daniel está entonces desde el año 605 hasta el año 539, cuando se efectúa esta historia. Es decir, que se estima que Daniel tendría alrededor de unos 80 años cuando los principales funcionarios del gobierno de Darío vienen a donde el rey, porque estos habían visto, ¿verdad?, que Daniel era una persona superior a los sátrapas, a los gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y pues el rey había pensado ponerlo a Daniel sobre todo el reino. Entonces estas autoridades medo-persas buscaban una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar en él ocasión o falta alguna, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Desde que Daniel nació hasta este momento, que Daniel tiene 80 años, ha sido alguien que se ha caracterizado por vivir una vida muy relacionada con Dios, una persona muy fiel en todos los asuntos, no solamente en cuestiones espirituales, sino también en todo lo relacionado con los reinos ante los cuales Daniel tuvo que servir. Sirvió ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, desde el 605, luego durante el reinado de Belsasar y finalmente durante el reinado de Darío en el año 539 antes de nuestra era. Es decir, toda la vida de Daniel se caracterizó por ser una vida de fidelidad a Dios, de fidelidad al rey, una vida caracterizada también por la honestidad, por la transparencia. Y qué difícil debe de haber sido para Daniel
mantenerse así tan íntegro en medio de una sociedad tan corrupta como fue la sociedad babilónica, y luego pues las otras sociedades en las cuales él tuvo que servir. Bueno, él siguió sirviendo porque precisamente los reyes se dieron cuenta de la clase de persona que era Daniel, un hombre temeroso de Dios, un hombre obediente, un hombre honesto en todas sus actividades. Bueno, por eso es que la Escritura dice que todos estos gobernadores del reino, todos estos magistrados, todos estos sátrapas, trataban de encontrar alguna falta en Daniel, pero no la encontraron. Entonces dijeron, la característica de Daniel es la característica de la oración, todo lo relacionado con la ley de su Dios. Entonces vamos a pedirle al rey Darío, pues que dé una orden que en el espacio de 30 días ninguna persona pueda orar a otro Dios, ninguna persona pueda hacer ninguna petición a ningún Dios excepto al rey Darío. Lógicamente que esto pues infló el ego del rey y dijo, muy bien, me parece muy acertada esa decisión de ustedes, y el rey Darío firma el edicto. ¿Cuál era la sentencia para las personas que desobedeciesen esta ley? Serían echados al foso de los leones. Esas noticias llegan a los oídos de Daniel, que ya era pues un anciano. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que toda su vida se caracterizó por tener sus periodos diarios, sus periodos permanentes en horarios específicos para buscar el rostro del Señor. Esto Daniel no lo cambió, Daniel no lo descuidó por ninguna de las ofertas, ni sobre todo pues de las ocupaciones que él debe de haber tenido como un alto funcionario en estos gobiernos. Daniel, cuando entró en su casa, luego de enterarse del edicto, abrió las ventanas. Es decir, él no dijo, pues, ahora yo voy a cerrar las ventanas de mi casa, voy a encerrarme en mi cuarto y voy a orar de la forma más silenciosa posible para que nadie pues me descubra orando, porque si me descubren orando, lógicamente que me van a echar al foso de los leones. No, Daniel no va a hacer eso. Daniel más bien se va a arrodillar 3 veces al día, va a orar y va a dar gracias a Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que ese famoso y terrorífico edicto no ha cambiado la decisión de Daniel de seguir orando, a pesar de lo que eso implicaba y lógicamente a pesar también de la edad muy avanzada que Daniel tenía. Se calcula, repito, que tendría unos 80 años. ¿Qué lecciones podemos encontrar de esta historia? Indudablemente muchísimas, ¿no? En primer lugar, hablar de la honestidad de Daniel. Daniel, durante el reinado de Nabucodonosor, durante el reinado de Belsasar y durante el reinado de Darío, siguió caracterizándose por ser fiel a Dios, por obedecer las leyes de esos imperios, obviamente cuando esas leyes no violenten la ley que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Una persona muy honesta, muy íntegra, aunque allí había corrupción, aunque allí había inmoralidad, Daniel pues fue una persona intachable. Pero no solamente Daniel se caracterizó por ser una persona honesta, justa, sino que sobre todo Daniel se caracterizó por mantener su comunión con Dios. Él
no tuvo temor del edicto. Él abrió de par en par las puertas de su ventana y oraba como lo solía hacer antes. Es decir, que a Daniel no le importó el edicto que el rey había firmado, porque ese edicto atentaba contra los principios establecidos por Dios en su palabra, y también este edicto atentaba con el estilo de vida de Daniel, que era un estilo pues de comunión con el Señor. Y en el Nuevo Testamento nosotros también encontramos una historia que guarda mucha relación con esta que hemos visto con respecto a Daniel, ¿no? Y esta historia del Nuevo Testamento se relaciona pues con los apóstoles, que dice la Escritura que los apóstoles estaban siendo perseguidos. Entonces los apóstoles son llamados ante las autoridades, y dice la Escritura pues que a ellos también le van a dictar una sentencia con respecto a la predicación del Evangelio. Dice la Escritura en el capítulo 5 del libro de Hechos que, llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Es decir, a los apóstoles Pedro, Juan y por ende también pues a todos los apóstoles y a toda la iglesia primitiva, pues esto no era solamente para Pedro y Juan, sino también para toda la iglesia. Les intimidan, los amedrentan para que no hablen en el nombre de Jesús. Es decir, prohibido predicar a Jesucristo. Fueron azotados. ¿Qué hicieron ellos después de haber sido azotados? Ellos salieron delante de la presencia del consejo, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A pesar de la prohibición, ellos todos los días en el templo y por las casas. Es decir, no vamos a acatar esa orden a pesar de las consecuencias que puedan acarrearnos. Vamos a seguir enseñando y vamos a seguir predicando a Jesucristo. Mis amados hermanos, creo que estas dos grandes historias nos confrontan a cada uno de nosotros. En primer lugar, la historia de Daniel. Era un edicto real, cero oración, prohibida la oración. Pero Daniel va a hacer caso omiso a ese decreto, porque para Daniel la oración era un deleite. La oración era la clave de su alegría, de su gozo, de su victoria, de su bendición. Era su costumbre orar. Qué buena costumbre tenía Daniel. Los discípulos son amedrentados para que no hablen, no enseñen más en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron ellos? En primer lugar, se gozaron de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por la causa del nombre. Y todos los días, los 7 días de la semana, los 360 días del año, el año judío tiene 360 días, ellos continuamente estaban enseñando y seguían predicando a Jesucristo. Estas tres grandes enseñanzas, estos tres grandes estilos de vida, son los mismos que Dios ha establecido para usted y para mí. Orar. La Biblia, ¿cuántas veces nos llama a orar?
La Escritura dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia por todos los santos. Tenemos que ser personas de oración. No estoy hablando de orar eventualmente, esporádicamente. No, de eso no nos está hablando la Escritura. La Escritura nos está hablando de que constantemente, diariamente, permanentemente tenemos que orar. Pero así como tenemos que orar constantemente, también tenemos que predicar constantemente. Y también tenemos que enseñar constantemente. Gracias a Dios es lo que nosotros estamos haciendo a través de las redes sociales. Y no solamente a través de las redes sociales, en el contacto personal con hombres, con mujeres, actividades por las casas. Estamos predicando a Jesucristo, porque estas son las tres grandes tareas que se nos ha encomendado a usted y a mí: orar, enseñar y predicar. No permitamos, hoy no tenemos nosotros edictos que nos prohíban orar, ni mucho menos que nos prohíban predicar y enseñar. Hoy tenemos muchas ventajas, pero lamentablemente no las estamos aprovechando. Estamos perdiendo el tiempo, estamos nosotros adormecidos con respecto pues a estas grandes tareas, estas grandes armas y herramientas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo le animo a que sea disciplinado en su vida de oración, que saque tiempo diariamente, constantemente para orar, y que también pues usted predique a Jesucristo, porque esa es la tarea que Dios nos ha encomendado, y también que usted enseñe la palabra de Dios a las personas. Es la tarea que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Y por cierto, le pido pues que me ayude a mí a seguir predicando. Puede compartir esta enseñanza, este mensaje en su muro, compártalo con sus amistades. Tiene un canal de YouTube, súbalo allí. Pues de esa forma la palabra de Dios corre y la palabra de Dios es glorificada. Espero pues que esta palabra le pueda bendecir, le pueda edificar a cada uno de ustedes. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, en esta hora te adoramos, en esta hora te bendecimos, te agradecemos por este tiempo que nos das, por la palabra que tú transmites a nuestras vidas. Señor, te pido que bendigas, que edifiques a cada uno de los hermanos que la han escuchado, que los instes también a compartir, a publicar en su muro esta predicación, a compartirla con sus amistades en las redes sociales, pues tú conoces el corazón mío, y tú sabes que el propósito no es popularidad. El propósito es que tu palabra llegue a las personas y las personas sean bendecidas, sean edificadas a través de ella. Mira a cuánta persona se encuentra enferma. Te pedimos, Señor, que tu mano sanadora sea sobre cada uno de ellos. Aquellas personas que no te conocen, Señor, que puedan venir a tus caminos, y sobre todo, Señor, que esta palabra pues toque nuestras vidas, toque nuestros corazones, y podamos dedicarnos de lleno a la oración, dedicarnos de lleno a la predicación y a la enseñanza de tu palabra. En los méritos de Cristo Jesús oramos, y por él te damos, Señor, las gracias. Amén y amén. Mis amados, ha sido pues un placer para mí compartir este tiempo. Espero que el Señor siga enriqueciendo su vida, y que esta palabra pues le edifique. Es mi oración y es mi profundo deseo. Muchas gracias. Será pues hasta una nueva oportunidad, si Dios así lo permite. Bendiciones.